Bien, amados hermanos, benditos sean los que también vienen ahí en esta página del canal del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Bendito también los que vienen allí en la página del Facebook. Bien, hermanos amados, hemos iniciado el entendimiento de el mensaje que el Señor Jesucristo dio a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Siempre cuando se habla de Apocalipsis, a veces normalmente las personas entienden que tiene que ver con destrucción, pero también debemos entender que el libro de Apocalipsis tiene que ver con revelaciones. Y toda revelación, indudablemente, es una palabra que viene de Dios para hacer un llamado a su pueblo, a que salgan de ese lugar y vengan a su lugar de Él. Entonces, fuera usted tan amable, abra usted su Biblia en el libro de Apocalipsis. Quisiera que usted sepa que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando él se encontraba en la isla de Patmos. Él estaba sufriendo una prisión, ¿no? Esta isla de Patmos estaba en el mar Egeo. Él lo escribió, se estima aproximadamente, no hay una fecha exacta, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan entre el año 70 y el año 90 aproximadamente. Y es el único libro que no es inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el libro de Apocalipsis inicia la revelación de Jesucristo que Dios le dio para sus siervos y que por medio de un ángel habló al apóstol Juan y le dijo: escribe en un libro todo lo que ves, o sea, todo lo que iba a escuchar, todo lo que fue escrito. Es decir, es un mensaje del mismo Señor Jesucristo para las congregaciones de ese tiempo y para las iglesias de hoy, 2022. Aún para las familias creyentes de hoy y para las familias en general. Vamos a ver ahora, si queremos decirle, es el tercer mensaje a la congregación de Pérgamo, ¿no? Voy a compartir con mis hermanos. Es un privilegio, hermanos, del video, del culto virtual en vivo, ¿no? Voy a compartir con ellos un mapa que lo comparto. Vea usted, hermano amado, ahí en la pantalla, ¿no? El apóstol Juan se encontraba aquí en la isla de Patmos, ¿no? En el mar Egeo. Y le escribió a la congregación de Pérgamo. ¿Por qué decimos congregación? Porque la gran mayoría, o por no decir todas las Biblias dicen iglesia. Quiero decirle que
cuando se escribió, cuando el apóstol Juan escribió este libro de Apocalipsis, el contexto de ese momento todavía no había el término iglesia, había el término congregación, kailot. Por eso el quehacer de este ministerio es volver al diseño original, al mensaje original del Evangelio, a fin de bendecirlo a usted. Dice que mejor es dar que recibir. Todo lo que recibo del Padre Celestial, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, se lo damos a usted, se lo damos por el canal del ministerio, en el Facebook, por una diversidad de medios. Entonces, Pérgamo estaba ubicado en el Asia. Todo este sector era el Asia, parte del Asia, y estaba a 30 kilómetros, como usted ve, del mar Egeo. En Pérgamo, el pastor, porque cuando leamos al mensajero, quién era el mensajero a la cual el apóstol Juan dirigía, ¿no? Vamos a verlo, el nombre de quién era el pastor en ese momento, y vamos a dar una pequeña, breve comentario de quién fue en él y cómo fue que terminó su vida. Entonces, vamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice acá, Apocalipsis 2, del versículo 12 al 17. Escribe al mensajero de la congregación que está en Pérgamo. El mensajero se refería, el apóstol Juan tuvo un discípulo ahí en Pérgamo que se llamó Antipas. Antipas era un pastor que había nacido ahí en Pérgamo y tuvo, como veremos un poquito más adelante, Pérgamo era una ciudad de la antigua región de Grecia. Hoy es Turquía. ¿Por qué? Porque en esos tiempos en que Alejandro Magno conquistó esa región, había muchos griegos allí. Y Antipas había nacido en esa ciudad de Pérgamo. Justamente por defender el Evangelio, él murió en un recipiente de un animal que los griegos veneraban en esos tiempos, que servía como una olla donde consumían cosas, y allí fue esa fue la manera como este pastor Antipas fue dado a muerte, ahí en esa olla. Imagínese usted, a fuego. Sigamos leyendo. Escribe al mensajero de la congregación que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. No olvide esta frase, la espada aguda de dos filos. Importante que lo tenga presente. Continúo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Interesante. Pero dice, pero te has afirmado en mi nombre y no renunciaste a mi fe,
en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte. Está hablando de Antipas. Cuando estaba con ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hoy vamos a saber qué es la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Balac era un rey moabita. Dice, Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Del mismo modo, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, aquí viene, con la espada de mi boca. Hoy vamos a entender cómo es que Jesús pelea con la espada de su boca. Usted no se imagine, espero que no vea a veces cosas, no es que Jesús va a venir con su espada y va a comenzar a pelear. Hoy vamos a entender cómo es que Jesús pelea con la espada, ¿no? De mi boca, decía. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito, que nadie conoce, sino solamente el que la recibe. Piedrecita blanca. ¿Quiénes reciben la piedrecita blanca? El Señor Jesucristo se presenta aquí en este mensaje a la congregación de Pérgamo. Ahí en el versículo 12 dice, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Espíritu Santo, ojalá que mis hermanos abran el entendimiento para que esta sabiduría que viene de usted sea entendida. Confiamos en usted, Padre amado. Vamos al libro de Isaías, por eso siempre les digo, como en los mensajes anteriores, que tenga un cuadernillo, una lapicera. Vamos a estar con varios versículos, porque esta es una predicación, enseñanza y salvación. Agrupa todo ello. Dice en Isaías, el libro de Isaías, Isaías es el profeta mesiánico, habla mucho sobre el acontecer de la venida y de la vida de Jesús. Isaías 49:2. Mire lo que decía Isaías. Hizo mi boca como afilada espada y me escondió a la sombra de su mano. Me hizo como una flecha selecta y en su aljaba me guardó. La aljaba era un lugar donde se guardaban las flechas, ¿no? No sé si usted ha visto, a veces en algunas películas, las flechas eran guardadas en unos cosas de cuero, ¿no? Pero en esos tiempos la aljaba tenía otra forma. Aquí dice que Isaías, su boca de él fue una boca afilada como espada. Uf, aleluya, ya va entendiendo. Pero vamos entendiendo más. Efesios 6, busque usted Efesios 6, versículo 17.
Efesios 6, 17. Dice, colóquese el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación era un casco, es tener encima de nosotros la salvación, o sea, el rescate de Jesús. Pero aquí viene lo siguiente, que es lo importante. Y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Erróneamente, en Occidente principalmente, se ha entendido que la espada del Espíritu es la Biblia física o la Biblia digital hoy en muchos casos. Error. Yo pregunto, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la vida de un creyente, ¿a dónde va? ¿Va a la Biblia o viene a su cuerpo? Indudablemente que al cuerpo. Ahí es derramado el Espíritu Santo. Acá dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, en nosotros debe estar la palabra de Dios. Y cuando, como dijo Isaías, ha hecho de mi boca como espada afilada, si en mí está la palabra de Dios, cuando sale de mi boca es como una espada de dos filos, porque esa palabra, ya vamos a ver quién es la palabra. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Ese término viva hay que entenderlo. Y todo lo inspecciona cuando la palabra es viva. Y es más cortante que una espada de dos filos. Está hablando de la espada física. Y dice que esta palabra de Dios penetra, mire usted, el poder de la palabra de Dios, hasta la división del alma y del espíritu. Hasta la división de nuestra alma, donde se divide el alma con nuestro espíritu, allí penetra la palabra de Dios. Hasta las coyunturas, hasta la médula, hasta los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Quiero decirle algo. ¿Qué representa la espada de doble filo? La espada de doble filo representa dos cosas. Número uno, la espada de dos filos, hay dos filos, ¿no? El primer filo, pongámoslo ya a cualquier lado, el primer filo es la ley que nos dice Dios cómo debemos vivir. Eso es lo que quiere decir el primer filo. Es la ley que nos dice cómo Dios quiere que usted y yo vivamos. Y el otro filo representa el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Eso es la espada de doble filo. Eso es lo que está en nuestro corazón. Es esa palabra que cuando la confesamos y la proclamamos, es el mismo Señor Jesucristo poniendo la espada de dos filos, como veremos más adelante.
La congregación de Pérgamo tenía una exhortación. Hay que entender la exhortación, no como el mundo lo entiende. La exhortación que el mundo entiende es un jalón de oreja, una rinconada, un no te hablo más, o un juzgamiento tipo juicio. No, hermano amado. La exhortación bíblica significa extender la mano y levantar al caído. ¿Y cómo? Con la espada de dos filos. Aleluya. Vamos a entender qué exhortación tenía. En el versículo 13 dice: donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué era el trono de Satanás? Donde moraba la iglesia, la congregación de Pérgamo. La congregación de Pérgamo tenía problemas internos. Había problemas internos. Pero vamos a entender qué es el trono de Satanás. Agárrese bien, mi hermano. Agárrese bien. Porque ha habido mucho entendimiento erróneo en cuanto a este tema. Pero tenemos que ser fieles y tenemos que buscar la verdad para que la paz de Dios venga a nuestras vidas y ésta permanezca. Hoy, siempre y para siempre. Vamos al libro de Isaías. Busque usted el libro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Y vamos al versículo 12 al 15. Vamos a leer un pasaje que seguramente usted ya lo debe haber leído o haber tenido información de este pasaje. Isaías 14, versículo de 12 al 15. Usted cuando escuche, el profeta Isaías está hablando de alguien que cayó. Como has caído de los cielos, laméntate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Mire cómo lo califica a este ser espiritual, porque era un ser espiritual. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Cuando dice me levantaré sobre los altos montes, se está refiriendo a uno específicamente, al monte de Sión. Y en el monte de Sión hay creyentes. Él está diciendo que se iba a sentar por encima de los creyentes. Versículo 14. Subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante a Dios. Pero ahora, al Seol serás derribado, a lo más profundo del abismo. ¿De quién creen ustedes que está hablando el profeta Isaías? ¿Quién quiso ser como el Altísimo? ¿Quién fue arrojado? ¿Quién fue derribado por ser insolente? Dice más adelante que fue derribado con 1/3 de los ángeles. Está hablando, en ese momento su nombre era Lucifer. Cuando fue derribado, su nombre fue adversario. Hoy se le conoce en el mundo occidental como Satanás. Está hablando del adversario
nuestro, del adversario suyo, del adversario de Jesucristo que lo venció en la cruz. Aleluya. ¿Y qué fue? ¿Cuál era su trono? ¿Qué hace que algo sea su trono? Una ciudad, una región, cierto pueblo. Vamos a ver. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Mi hermano, cuando tú escuches qué es el trono de Satanás, yo sé que inmediatamente usted no va a querer eso en su vida. Proverbios 8:3. El temor de Yahweh es aborrecer la maldad, el orgullo, la altivez y el mal camino. Dice Yahweh, Dios Todopoderoso, yo detesto la boca perversa. ¿Qué es el trono de Satanás? Hermano amado, es una palabra que a veces es escuchada. Yo la escucho en mensajes de algunos predicadores y a veces lo maquillan. El trono de Satanás, hermano amado, es el orgullo. La congregación de Pérgamo se encontraba en una ciudad muy crecida en orgullo. El orgullo es el trono de Satanás. Cuando uno tiene reverencia a Dios, cuando uno habla de Dios, no puede haber orgullo en una persona. No puede haber ego en una persona. No puede haber orgullo en el corazón de un creyente. Y tampoco decir tengo un orgullo santo. No hay orgullo santo, hermano amado. En ningún pasaje, en ninguna parte de la Biblia dice orgullo santo. Lo único que yo veo es que Dios aborrece el orgullo. No dice aborrezco el orgullo, pero me gusta el orgullo santo. Las personas, mire bien, amado hermano, las personas de hoy buscan autoridad con un propósito de manejar personas, de manejar masas, de manejar regiones, de manejar un país, de manejar una región en América, de manejar el mundo. Ese es el objetivo en una persona cuando tiene orgullo. No está mal llegar a dirigir personas. No está mal dirigir una región, una nación, un gobierno. No está mal. Lo que está mal es que esa necesidad está por encima de buscar a Dios. Se invierte el tema. ¿Qué dice el Evangelio? Busca primero el reino de Dios y su justicia,
y todas las cosas que uno necesita, Él las añade. Pero cuando la necesidad es primero y Dios se pone abajo, cuando empiezo a buscar autoridad y pongo a Dios abajo, hay orgullo. Mucho se podrá decir, sí, es un anhelo de una persona, de una familia, pero si no buscan el reino de Dios primero, y esto lo digo con toda claridad, si no se busca primero el reino de Dios y su justicia, cualquier necesidad de manejar personas, de dirigir una región, de dirigir alguna circunstancia, es por orgullo. Otros usan el nombre de Dios, el nombre de Jesús, para sus agendas personales. Y es lamentable que pareciera que hoy las personas siguen las agendas personales antes de buscar primero el reino. Otra de las exhortaciones que tenía la congregación de Pérgamo está en el versículo 14. Mire usted lo que sucedía en esta congregación. Tenía muchos problemas internos. Y al parecer esos problemas hoy están todavía en la iglesia, que están por ahí. Versículo 14. Dice: tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. ¿Quién era Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Balaam era un adivino en esos tiempos. Era un adivinador. Busque usted, tome nota, el Números 22. Vamos a la Biblia, a Números 22. Y téngalo a la vista. Números 22, del 22 al 31. Mire usted, Balac era el rey de los moabitas. Y como quería hacer daño a los hijos de Israel, llamó a este adivino Balaam. Y en este pasaje de Números 22 hasta el 31, vamos a conocer quién era Balaam y qué fue lo que hizo para que la congregación de Pérgamo, dice que en medio de ellos tenían la doctrina de Balaam. ¿Qué era la doctrina de Balaam? En este pasaje que les estoy dando, es un episodio en el cual dice que no les voy a leer todo, usted léalo ahí en casa, pero algunos versículos allí iré tocando según lo que vamos compartiendo con usted. Dice que la ira de Dios se enciende sobre Balaam. Y es así que en el camino que él iba se presentó el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, según otra versión, o ángel de Dios. El ángel de Yahweh sabemos que es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo. Y Balaam iba montado en una asna.
Seguro ya algunos que han leído estos pasajes o el contexto ya se van a dar cuenta lo relevante de este pasaje. Dice que el asna, al ver al ángel de Yahweh, se paró en el camino, porque vio su espada desenvainada y empuñada. ¡Wow! Es el mismo ángel de Jehová, el mismo Señor Jesús, estaba con una espada desenvainada, dice. Es decir, y por donde estaba yendo el asna con Balaam. Y es así, dice, que el asna se apartó, escuche bien, mientras Balaam iba hacia Balac, a fin de atender su atención, porque Balac quería que lanzara conjuros en contra de los hijos de Israel, porque era un adivino. Y le ofrecieron los emisarios de Balac muchas joyas, mucho oro, mucha plata para que él vaya. Mire usted, pero se vaya dando cuenta. Entonces dice que la asna, al ver al ángel de Jehová, se desvió hacia otro camino. Y dice que Balaam reaccionó y azotó al asna. Y lo hizo volver al camino con dirección a la tierra de los moabitas. Y mire usted, y hizo algo aquí Dios. Hizo algo Yahweh. Hizo que el asna hablara, ¿no? Y prosiguió el asna por una ruta donde vio al ángel de Jehová o al ángel de Yahweh, al mismo Señor Jesús, con su espada en mano, en un lugar angosto, y la asna no podía ir ni a izquierda ni a derecha. Entonces, ¿qué hizo el asna? Se apegó a los muros o a las piedras de ese lugar angosto, y en ese instante, Balaam le golpea sus lomos. Y es allí donde, mire usted, quiero que no vaya dándose cuenta no tanto del asna, sino del proceso. Y el asna le dice: ¿por qué me pegas si yo te he acompañado durante mucho tiempo hasta el día de hoy? Y es así que Balaam le dice: si yo tuviera una espada, te mato. Entonces dice que Yahweh, Dios Todopoderoso, le abrió los ojos a Balaam en el versículo 31. Y dice que Balaam vio al ángel de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada y empuñada. Entonces dice que Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro. ¿Qué mensaje hay acá de la doctrina de Balaam? En la congregación de Pérgamo, Dios estaba llamándole la atención, le estaba exhortando que en medio de ellos había la doctrina de Balaam, es decir, profetas, escuche bien, que al tener palabra de Dios, escuche bien, iban al llamado de todo aquel que le daba obsequios. Hoy, profetas que pueden tener palabra de Dios, la primera cosa que hacen, dicen: necesito un hotel tanto, necesito mis pasajes y necesito una ofrenda. Si no, no voy.
Claro, no le dicen si no, no voy, pero dan a entender su requerimiento. Y hay algunos hasta que le ponen monto. No le voy a decir el nombre de una profeta, pero pide $10,000. Y hotel 5 estrellas para todo su equipo. Hermano amado, ha llegado el tiempo en que, así como dijo Isaías, mi boca tiene una espada afilada. En estos días. Y no me apague el video usted, hermano amado. En estos días. Isaías tienen en su boca la espada afilada del Dios Todopoderoso para no permitir que vayan adelante a los lugares donde predicadores tienen ya reservados su perfil, los montos que quieren, no solamente para él, sino para su equipo. Quiero decirle que la espada afilada del Dios Todopoderoso, del ángel de Yahweh, está cortando desde hoy en adelante. ¿Y cómo muere Balaam? Vamos a Números 31. Vamos a Números 31. Vamos a leer 2 versículos, el 7 y el 8. Esto todo era en los tiempos de Moisés. Los moabitas odiaban, los perseguían a los hijos de Israel. Dice Números 31, versículos 7 y 8. Hicieron la guerra contra Madián, como había ordenado Yahweh a Moisés, y mataron a todos los varones. Entre los muertos se hallaban los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Rebá. Estos reyes eran saqueadores. Estos hoy son espíritus saqueadores. Y dice 5 reyes madianitas. Y a Balaam, hijo de Beor, lo mataron a espada. Entonces, ¿qué es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam tiene como fin, escuche bien, la satisfacción personal financiera. La doctrina de Balaam, que puede estar en la vida de un creyente, de un cristiano, entre comillas, solo tiene la satisfacción personal financiera y puede estar hablando del Evangelio. Hasta ahí nomás. Espero que usted haya entendido. También les exhortó en el versículo 15 a la congregación de Pérgamo. Así también dice, tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas, no hay un entendimiento todavía. Algunos dicen, recuerda usted en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles solamente querían ir a predicar el Evangelio y no tenían que estar administrando las cosas administrativas de la congregación o de la congregación ahí en Jerusalén. Eligieron entonces a unos varones, dice, de fe. Dentro de ellos se encontraba Nicolás,
no está confirmado, pero dice que Nicolás, uno de ellos, fue el que alteró, transgredió y comenzó a sentirse justamente el motivo esencial de lo que es estar en la doctrina de los nicolaitas, ¿no? No está demostrado, también dicen que es otra corriente externa que vino hacia el interior de la congregación de Pérgamo. Entonces, ¿cuál es la característica de la doctrina de los nicolaitas? La característica de la doctrina de los nicolaitas en ese momento en Pérgamo era de que este grupo de creyentes, entre comillas, tomaban el dominio, escuche bien, de los pilares de la congregación. O sea, ellos tomaban a través de diversas formas de tomar al liderazgo, de controlar al liderazgo a través de finanzas. Y consideraban al resto de los creyentes como inferiores. Es indudable que la congregación de Pérgamo tenía dificultades internas. Esa es la doctrina de los nicolaitas: dominio sobre los líderes de la congregación y de considerar al resto de los creyentes como inferiores. Lo cual, en una congregación del día de hoy, no debe suceder eso, pero sucede. Sucede, hermano. Sucede. Lamentablemente, el poder del dinero tiene su poder para los nicolaitas. Tiene su poder para creyentes que se han desviado. Pero después que les exhortó, le dijo: congregación de Pérgamo, también tienen su premio. Vamos a ver el premio. A mí me gustan los premios. Pero sin exhortación no hay premio. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Cuáles eran los premios? Habían dos premios, ¿se acuerdan? En el versículo 17, ahí está, dice: al vencedor. Acá viene algo muy interesante, especialmente para las casas de restauración. Y para usted, amado hermano, familia amada. Versículo 17. Al vencedor le daré a comer del maná escondido, y le entregaré una piedrecita blanca. Han habido muchas interpretaciones erróneas en cuanto a qué es el maná escondido, qué es la piedrecita blanca. Y hermano amado, les dije que cuando se escribió el libro de Apocalipsis, las congregaciones de ese momento, lo único que conocían era los mandamientos, la ley y los profetas. No tenían la Biblia que hoy usted tenemos, no había los seminarios de teología, hágase usted máster en teología, hágase usted máster en liberación y todo. No había esas cosas, mi hermano. El creyente de ese tiempo tenía bien claro los mandamientos de Dios, la ley de Dios y los profetas. Que es, como estamos diciendo, era uno de los lados de la espada de doble filo. La manera como Dios quiere que el creyente viva hoy. El otro lado, ya hemos dicho, eran las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Pero vamos a entender qué es el maná escondido. Que cuando
se le revele a usted, ya no va a ser escondido, va usted a querer ese maná. Escuchaba yo y me causa un poco de sonrisa. He escuchado predicadores o hermanos que decían, no, yo no quiero el maná porque es para el desierto. No quería estar en el desierto. Bueno, así le habrán enseñado. Pero hoy usted va a recibir la verdad para que sea usted fiel. Y sobre todo para que tenga paz, para que usted tenga sanidad, para que usted sea libre. Vamos al libro de Éxodo. El maná escondido. Vamos a ver, ¿qué era el maná? Éxodo capítulo 16. Vamos al versículo 4 y 5. Éxodo 16, 4 al 5. Entonces Yahweh dijo a Moisés: He aquí que yo haré que llueva pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger, escuchen bien, casas de restauración, el alimento día tras día, a fin de probarlos si andan en mi ley o no. Y sucederá que al sexto día prepararán lo que van a llevar, que será el doble de lo que recojan a diario. ¿Por qué? Porque el día 6 tenían que recoger doble, porque el día 8 era día de reposo, no había labores. Entonces recogían doble, no es que era porción doble, no era vienta y pan, no, hermano amado. Era doble porque tenían que guardar para el día domingo, o al día 8, día 7, perdón. Entonces vamos a ver qué es este maná escondido. ¿Quién era el maná? Olvídese usted, mi hermano amado, si usted alguna vez, al menos por su servidor nunca le dijo estas cosas, pero si usted escuchó por allí, bórrelo de su mente, que algunos decían que el maná, no quiero maná porque es para el desierto y no quiero estar en el desierto. No, hermano amado, el maná es necesario para hoy. Mire usted, no olvide Éxodo 16 que hemos leído. No lo olvide, lo vamos a tener presente. Juan 6, versículo 32 al 35. Aquí el Señor Jesús se estaba dirigiendo especialmente a los fariseos de ese tiempo, a los saduceos de ese tiempo. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, Moisés no fue quien le dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien le da el verdadero pan del cielo. Porque, ahí viene, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces los que estaban con Jesús en ese momento, sus discípulos, les dijo: danos siempre este pan, Señor nuestro. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús decía: todo el que viene a mí, todos los que hemos venido, benditos los que vienen. Dice: al que a mí viene, ya no vas a tener hambre. No se está refiriendo al tema natural, se está refiriendo al tema espiritual.
porque nuestra alma, hermano amado, tiene sed. Y a veces el mundo con tanta publicidad dice delivery en tal tienda, descuentos, 2 por 1, y uno cree que lo que el alma necesita es una necesidad, cuando lo que el alma necesita es el reino de Dios y su justicia. Hermano amado, usted debe darse cuenta. A veces hay personas que dicen, tengo estrés, estoy en camino, vamos, salgamos un ratito a pasearnos de compras, y se satisfacen y compran y calmaron su sed. Pasa la semana y vuelven a lo mismo. Dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree, sobre todo el que cree, ya no tendrá sed jamás. ¿Qué era el pan del cielo? ¿Quién es el pan del cielo? Es Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 5. Búsquenlo. Juan capítulo 5. Versículo 24 y 25. Juan 5, 24, 25. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación. Miren el poder del pan del cielo. Miren el poder del maná guardado o escondido. Tiene vida, da vida eterna, que es Jesucristo. Y ya no va a la condenación eterna, sino que pasa de muerte a vida, no de la muerte natural. Está hablando, hay una muerte física. Cuando alguien no ha venido a Jesucristo, cuando alguien no cree en Jesucristo, está en muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando abandona a Dios, pero cree en Dios. Y dice, de cierto les digo, viene el tiempo, les dijo, y ahora es, como que si fuera ahorita, y ahora es, en el que los muertos, escuche bien, escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Este es el tiempo en que los muertos espirituales, hermanos amados, van a escuchar la voz del Hijo de Dios en aquellos que tienen la espada de 2 filos en su boca, aleluya, porque el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, se ha levantado para decirle, todo el que viene a mí no tendrá hambre, y si me crees, no tendrás sed. Y tendrás vida eterna y dejarás tu futuro de condenación. Pero, ¿qué es la palabra en sí? Vamos a Juan 1:1. Juan 1:1. Y ya estoy terminando, pero vamos a terminar, como diríamos, con espada de 2 filos. Juan 1:1. Estamos, no quiero que olvide esto, quiero que usted entienda esta parte. Juan 1,
uno. En el principio era el Verbo, está hablando del Señor Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, es decir, estaba Jesucristo con Dios. Y el Verbo era Dios, o sea, Jesucristo es Dios. Aquí en este pasaje, esa palabra verbo significa palabra. Quiere decir que Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la espada de dos filos que cuando, como dijo Isaías, puso espada afilada en mi boca. Esa palabra, hermano amado, es Jesucristo. Y aquí voy. Atención, casa de restauración, ustedes también, benditos que han venido, ustedes también ahí, benditos los que escuchan, ahí en el YouTube, en el Facebook. El maná escondido es escuche bien, el maná escondido es la palabra de Dios para el momento, para el momento. Cuando el pueblo de Israel recibía el pan del cielo, se les asignó un mandato, que día por día deberían recoger el pan del cielo, el maná. Hermano amado, nosotros no somos Dios para decir, abro la Biblia y esta escritura me gusta, esta también, y voy a vivir esta escritura. No, hermano amado. Hay que ver el contexto. El pueblo de Israel recibía día por día el pan del cielo. El pan del cielo es Jesucristo. El pan del cielo es la palabra para el momento. No es la palabra de ayer, no es la palabra que te guste, no es la palabra del futuro, es la palabra que hoy vienes recibiendo y es la palabra en la cual debes comenzar a vivir y a asignarla en tu vida. Ese es el maná escondido. La revelación del hoy. Veo que a muchos hermanos les gusta, sí, me inscribo a tal, no ustedes, no sé si ustedes, amigos del YouTube, pero no me apague el video. Se inscriben a tal o cual ministerio porque les envían diariamente un versículo. La escritura es buena, pero lo mucho mejor es el maná escondido para el momento, la palabra de Dios para el momento, Jesucristo en el momento, el hoy, ahora, domingo, ahora 2021. ¿Y eso qué significa? Buscar el reino de Dios y su justicia. Tienes que buscar a Jesucristo. ¿Cuál es la palabra que tienes para hoy domingo? ¿Cuál es la palabra que te da para mañana? ¿Cuál es la palabra que te da para los siguientes días? Es diaria nuestra comunión. Si tú buscas la palabra que te gusta, te haces Dios. Tú tienes que buscar la palabra del momento, y eso solamente viene del cielo. La escritura es buena. Y acuérdate que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo que está en nosotros, que se convierte en una espada de doble filo cuando tú la proclamas, como hoy se te está proclamando. Dice también que recibirás otro premio, la piedrecita blanca con nombre nuevo. Hermano amado,
En los tiempos del apóstol Juan, o en los juicios de hoy, los jueces, cuando van a dictar sentencia, sea de libertad o de condenación, ¿no? Tocan o chancan su martillo sobre una base y dice, listo, acabó el tema. Libre o condenado. Bueno, en los tiempos de Juan, los juicios era por costumbre ahí en Asia, que utilizaban una piedrecita blanca como un símbolo. Escuche bien, esa piedrecita blanca, los jueces de esos tiempos, cuando juzgaban a alguien, si era inocente, sacaban una piedrita blanca. Simbolizaba su inocencia. Si sacaban una piedrita negrita, quiere decir que esa persona estaba siendo condenada. Cuando nos dice el premio que iba a recibir los que quedaban ahí en la congregación de Pérgamo, dice que iban a recibir una piedrecita blanca. Significaba que estaban libres de condena. Por consecuencia, era un obrero aprobado, digno delante de Dios, porque había entendido algo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado trae muerte espiritual a la vida de una persona. Una vida sin Cristo, en condenación, tiene la piedrita negrita, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay maná escondido, hay palabra de Jesús cada día para usted, para mí. Hay vida eterna, somos libres de condenación y tenemos paz. Aleluya. Otra petición. Padre bueno, he compartido tu palabra. He transmitido lo que has puesto en mi corazón. Esta espada de doble filo para la vida de mis hermanos, para la vida de familias. Ahora, Señor, usted tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Que sea así con mis hermanos, también que hoy se disponen y siguen estos videos para su edificación y para su libertad. Solo puedo decir, Yeshua Adonai es tu gloria. En tu nombre, aleluya y amén. Amén. Amén, amados hermanos. Sandrita, con ustedes, hermanos del YouTube. Sé que hay costumbres dominicales, 30, 40 minutos, pero eso era en el pasado, hermano. Hoy se necesita hablar más.